¿cómo estás? Bienvenidos a Reflexiones con Jimena. Y hoy una vez más trayendo nuestro libro que estamos estudiando durante estos días, Nuestro Magnífico Señor. Y hoy quiero traer no solo como el cierre de la parte del santificador, que ya había dicho que era la clase pasada, pero quiero traer algo de mi corazón. Creo que hemos traído la palabra que ha sido como algunos que conocen el libro saben, esto es carne pura. El que esté interesado en comprarlo, se lo recomiendo. Es leer con un diccionario y con la Biblia al lado, porque es un libro totalmente lleno de un contenido que nos lleva a través de la Biblia a la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso particular de la santificación, yo no creo que sea una casualidad que el escritor haya decidido poner 3 extensos capítulos acerca del gran santificador y traernos modelos, ejemplos y todavía redundar mucho más en este tema. Creo que es importante para él y para todos nosotros. Y en particular en este año que estamos viviendo, todos oímos las situaciones. Yo puedo entender que este no es un tema popular hoy en día. Por eso veo que no ha sido muy popular tampoco la enseñanza. ¿Pero por qué? Porque estamos agobiados. Ahora tenemos problemas financieros. La crisis está creciendo. Ya la incertidumbre respecto al coronavirus crece más, porque sabemos que hay personas asintomáticas que pueden estar en cualquier lugar y cualquiera se puede contagiar y a ese sí enfermarse e irle mal. O sea que hay demasiado pesadez, demasiada angustia. Creo que aún el efecto que ha repercutido en que las iglesias hayan estado cerradas, no en Texas, gracias a Dios, porque nuestra iglesia el Shaddai ha estado abierta, eso ha sido una grande bendición, pero hay otros hermanos en otras iglesias que definitivamente sus iglesias han permanecido cerradas en otros estados del país y en el mundo entero. Y no solamente eso, algo muy particular y especial que creo que ha hecho que muchos como nosotros, mi familia y yo, que hemos sido servidores de Dios a través de la iglesia, es que al estar cerradas las iglesias, pues también el ministerio o tus actividades han cesado. Algo muy importante que estamos viendo es que las personas que tal vez se llamaban cristianos porque iban cada domingo, ahora al no ir por el temor o por la cuarentena cuando la hubo, no solamente se han enfriado, sino que se han tomado posiciones más cómodas o entre comillas por seguridad, alejándolos de lo que es la congregación, donde estamos los carbones encendidos adorando a Dios en búsqueda precisamente del poder del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer los cambios. Digo todo esto porque puedo entender que el mensaje de la santificación no es un mensaje popular hoy, no es lo que queremos escuchar, porque nuestra alma y nuestras emociones están buscando y necesitando consuelo, mensajes de ánimo, mensajes de seguir adelante. Y quiero recordarte que antes de empezar Nuestro Magnífico Señor, eso fue el mensaje que me dirigía el Señor en esta plataforma, de que tú sí puedes, que seas valiente, que Dios está con nosotros y Él va a ayudarnos a salir adelante. Pero algo me dijo el Señor y de una manera muy tenue, me lo dijo como susurrándome al oído, y es: si no me tienen a mí, si no me conocen a mí, no van a poder. Y esto es lo que yo te quiero transmitir el día de hoy. De todo mi corazón te quiero decir, la santificación, el proceso de santificación con ese gran santificador, es un proceso que no es fácil, es un proceso que no es glorioso. El morir a la carne y el llevar nuestra voluntad a que se haga la voluntad de Dios no es algo ni divertido, ni siquiera te pase por la mente que va a ser pan comido. Es algo que te va a tocar sufrir. Y por eso la emulación o el camino al Gólgota, esa pasión de Cristo, nos deja ese caminar físico que Él sufrió, para que nosotros entendamos que si Él lo sufrió, cuánto más nosotros. Y vaya, lo que nos toca vivir es mínimo, ¿sí? Y quiero llevarlo a la manera práctica. Quiero decirte, tal vez de cuando apenas yo conocí al Señor en el 2000 o 1999, cuando llegué a este país, yo conocí al Señor Jesucristo a través de mi prima. Vivíamos en Nueva York. Y en esa época, obviamente yo era una mujer de mundo totalmente diferente. Soy caleña de Colombia, con hábitos que mi cultura había impuesto, los cuales yo no consideraba para nada malos, y no los juzgo como malos, sino como lo que uno hace o lo que uno en su espíritu, en su alma, hace en esas actividades, como bailar, tomar alcohol o bebidas alcohólicas,
y tener muchas relaciones y tener amistades y estar siempre como en una vida muy alborotada, de mucha fiesta, donde no nos ocupamos más nada más y de nosotros mismos, de nuestra vanidad, de lo que tenemos, de cómo nos vemos, la posición, la economía, la educación, las cosas que adquirimos, del novio o de las relaciones que tengo. Esa era la antigua manera de vivir de Jimena Ibáñez hasta los 30 años más o menos, 28, 29, 30 más o menos fue mi conversión. Mi verdadera conversión viene a ser a los 31, cuando dejo de ser Cristina y precisamente conozco este evangelio, el evangelio de morir, el evangelio real, el evangelio puro, el evangelio que se ha terminado. Y por eso hoy quiero traerte este mensaje de reflexión, no como una enseñanza del libro, sino como una enseñanza de vida personal. Mi amado, nos dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y yo siempre cuando he enseñado este versículo le digo a los que me escuchan, yo creo que me imagino en una aula de estudiantes donde el profesor dice una pregunta y ahí están todos los alumnos levantando la mano, aquí, yo tengo la respuesta. Y solo se va a escoger aquel que se vea que estás realmente entusiasmado y que realmente tiene esas respuestas. Yo creo que en el evangelio todos y cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad. Cada uno de nosotros tenemos el mismo bautizo, como dice la Biblia, el mismo Espíritu, el mismo Señor. Y aún la misma sangre de Cristo y la misma cruz que murió Él por nosotros es la misma que hay para ti como para mí. Pero la decisión es la que cambia, según cada individuo. ¿Y cómo cambia? Cambia por el tamaño del amor. Yo he hablado repetidamente en estas reflexiones acerca del amor. Mucho he hablado del amor de Dios hacia nosotros, pero déjame hoy hablarte un poco del amor de nosotros hacia Dios. En ese tiempo, como sigo en mi historia, hasta que yo no me enamoré de ese Salvador, de ese Jesús que me amó hasta la muerte, mi vida no vino a surgir un cambio. Al contrario, si yo no lo hubiera conocido, hubiera sido una cristiana categorizada o llamada cristiana que se sentaba en la iglesia sábados, viernes y aún lunes para escuchar unas clases, pero la vida mía en mis obras y en mi corazón seguía igual. Pero la diferencia estuvo cuando yo me conecto y me identifico con la cruz, cuando yo veo ese amor tan grande de mi Señor Jesucristo y cuando veo que Él de manera especial y particular, porque aunque fue hace más de 2000 años, Él dice que Él se llevó ahí el pecado de todos, los de esa época, los de 1980, como los de 1999 y como los de hoy de 2020. Ese sigue, Él en ese momento de cruz, Él contaba con nosotros y que nosotros seguro íbamos a pecar y seguro necesitábamos esa salvación. Cuando yo reconozco ese amor tan grande, puedo decir lo que dice la palabra en Cantares, cuando dice, mi amado es mío y yo soy suya. Esa cita, ahí en la pantalla voy a poner exactamente la cita, es un versículo que se clavó en mi corazón. Yo, como joven, como mujer soltera en esa época, obviamente estaba detrás del amor, estaba buscando quien me amara, estaba buscando el hombre de mi vida, quien realmente fuera mi esposo. O sea que sabía que era la búsqueda del amor verdadero. Y solamente en Jesucristo pude encontrar de que Él me amó de verdad, solamente tal y como era yo. No pedía nada de mí, solamente que lo buscara Él. Entonces eso renació en mí un amor, una pasión por Él. Y de eso es lo que yo te quiero hablar. El amor de Dios es una cosa, pero el amor, o sea, es el poder que nos cambia. Pero el amor que yo le doy a Él es la unión y la llave para que el poder de Él para santificarnos y cambiarnos actúe. Cuando yo uno ese amor a mi fe, entonces se abren los brazos de Dios y es donde la fe se vuelve gracia. Es donde mi vida por su poder viene a ser cambiada y transformada sin yo ni siquiera darme cuenta. Hace muy poco me he estado dando cuenta que hay un área de mi vida que necesito ser otra vez sanada o cambiada o restaurada y la estoy buscando con Dios en la intimidad. Pero recuerdo que en esa época, hace ya casi que 20 años más o menos, yo caminaba en las nubes. Alguien así me lo dijo y cuando ella me lo dijo como en una burbuja, era lo que yo ya le había dicho a mi esposo antes de casarme, cuando era soltera, y yo estaba en esa pasión por Cristo, donde el amado de mi alma es mío y yo soy suya.
yo caminaba en las nubes y las heridas emocionales que me llevaban al pecado, sea de fornicación, sea de mentira, de egoísmo, todas esas cosas en lo que uno vive, en la vieja manera de vivir, pues ahí estaban y ni siquiera me percataba. Yo me consideraba una muy buena persona. Entonces, cuando yo vengo y me enamoro del Señor, entro a su nube de amor y Él me abraza y por su gracia yo soy transformada. De repente y sin darme cuenta. Y te lo digo de esta manera, mi amado, de una manera que no te puedo mentir. No sé en qué momento. Sé que empecé a doblar rodillas orando, confesando mis pecados, pidiéndole a Él más de Él. Una oración que yo siempre te voy a decir, y a todo aquel que algún día tenga la oportunidad de enseñar, debes de repetir. Si tú oras, si tu oración es Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, cuídame, Señor, renuévame, y todo es hacia ti, estás quedando corto en la oración. Pero cuando tu oración incluye, Señor, soy tuya o tuyo, Señor, te entrego mi vida, Señor, tómame, te lo entrego todo, transfórmame, quiero ser como tú. Cuando tú haces ese tipo de oración y luego le añades, y toma mi vida, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando tú unes en tu oración esas frases, no como repetidas, sino que nacen de un corazón que ama a Jesús y que está agradecido por su obra, mi amado, la transformación viene milagrosamente. Tú lees la Biblia, ella se revela a tu vida. Aquí no va a estar de que tú entiendas o no. Mi testimonio, y eso por eso lo abro aquí ahora en esta plataforma virtual de Facebook, es que en esa época yo leía la Biblia y, amado, yo leía chino. Yo me quedaba dormida. Yo no entendía jota. Yo no sabía ni por dónde empezar. Un pastor en esa época en Nueva York me dijo, empieza por el libro de Juan y antes de Apocalipsis y luego lee todo el Nuevo Testamento. Y luego sí vete al Antiguo. Eso fue una buena receta, la he dado yo anteriormente. Pero igual yo empecé y yo no la entendía. Compré un libro de cómo entender la Biblia, no la entendía. Pero cuando yo profundicé en oraciones con estas frases desde mi corazón, cuando yo le decía al Señor Jesucristo, tú eres mío, yo soy tuya. Señor, toma mi vida. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Transfórmame. Quita de mí todo este pecado. Señor, cámbiame. Yo no quiero hacer nada que provoque una laceración más tuya con los latigazos o en la cruz o en la corona de espinas. Yo no quiero causarte más de mi pecado, más a ti en la cruz, sino que quiero agradecerte haciendo lo que tú quieres que haga. Yo oraba y oraba y oraba, mi amado, y leía la Biblia por obediencia. Y no sé de qué manera, bueno, entre paréntesis, hubo una persona, una maestra que estaba ahí en las células y yo fui a ese grupo celular a estudiar el discipulado. Esta maestra, Rocío Figueroa, ella simplemente enseñaba el libro, yo lo seguía. 2 o 3 veces tuve una palabra revelada que me sirvió para mi manera personal, para lo que yo estaba viviendo. Y eso fue todo. Yo simplemente atendía esas clases con diligencia, con disciplina. Y leí la Biblia por obediencia. Y de un día al otro, sin yo saber cómo, mi vida fue transformada. Empecé, ya no decía mentiras, ya no tenía tristeza en mi corazón, ya no necesitaba buscar un compañero, un varón que me amara, porque yo ya tenía a mi amado, estaba plena, estaba llena. Mi vida tenía un gozo y una alegría que no le hacía falta tener reuniones sociales o ir al entretenimiento X o Y, ni estar llena de amigos. Mi vida estaba llena de gozo. Pero yo no sabía que en medio de esa vivir en gozo y alegría, yo estaba viviendo en santidad. Simplemente se dio. No lo fue en propósito, no fue en propósito en que yo dejé de mentir. No fue condicional, ni fue obligado por Dios que me dobló la mano. Hey, no forniques, hey, no mientas, hey, no seas egoísta. Para nada, yo lo leí, yo simplemente oré y le dije, Señor, quiero ser como tú. Pero Él, de manera milagrosa, empezó a obrar en mí para que yo, en automático, en el caminar con Él, empezara a dejar el pecado. ¿Por qué te abro mi testimonio y por qué te estoy diciendo esto? Porque yo te quiero decir, miramos muchas citas y citas maravillosas.
Citas como Romanos 13:10, donde nos dice que en el amor se cumple toda la ley, porque el amor no le hace daño al prójimo. O sea que con amar es suficiente. Esa cita es revelatoria, mi amado. Hemos visto también primera de Juan 4:9, donde nos dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. También recordamos Filipenses 2:12, donde Él nos dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y el maravilloso capítulo 6 de Romanos, que nos habla del por qué nosotros estamos muertos y resucitamos en Él. Como por qué Él en su cruz nosotros la emulamos cuando vamos con Él y proponemos en nuestra vida morir. Todo eso es maravilloso, es poder. La palabra de Dios es poder. Pero mi amado, si tú no lo crees, si tú no lo pones en práctica, si tú no empiezas a orar, si tú no haces lo que tienes que hacer con un corazón totalmente enamorado del Señor Jesucristo, mi amado, la santificación no va a llegar. Y lo que yo te quiero llamar hoy a la atención y como una reflexión es, los tiempos son difíciles. Hay sueños, hay profetas, pero no importa lo que diga la gente, las evidencias están afuera en la calle. Las profecías se están cumpliendo. Ya falta muy poco tiempo para que el Señor regrese. No sé si son 1 año, 10 días, 10 años más, no lo sé. Pero en este tiempo ha de regresar. Estoy casi segura y muchos están seguros. No es temer, no es tener temor, no es infundir temor, sino alentar y animarnos a que como iglesia, porque esta plataforma la escuchan quienes son iglesia. Aquí no lo está escuchando un hombre y una mujer que no conoce a Cristo. Tú que estás escuchándolo conoces a Jesús. Lo amas y lo estás buscando. Por eso estás allí navegando en esta página del Shaddai de Facebook. Entonces, mi amado, ¿quieres tú, así como yo, que cuando Él regrese, si aún estamos vivos, ser levantados e irnos y no estar en los momentos de tribulación que están escritos en Apocalipsis? Yo me quiero ir. Yo quiero ser levantada. Si viniera mañana, yo quiero estar lista. Y yo quiero estar bien con Él, santificada, para que no viva esos años de tribulación aquí. Y luego estar con Él esperando todo lo demás que viene, que es maravilloso. Pero si nosotros no nos santificamos, mi amado, aunque seas salvo, aunque vas a estar en el reino, ya cuando toda la tribulación pase, vas a estar aquí. Entonces, más fácil es que hoy, mientras eso pasa, tú le digas a tu carne, le digas a tus deseos y aquello que te separa del Señor, no más. No quiero más, lo que quiero es agradar a Dios. Lo que quiero es amarlo. ¿Amarlo con qué? Amarlo con el corazón donde están tus emociones. Lo recuerdo porque ya lo hemos dicho y lo vuelvo a decir para que no se nos olvide. Lo tenemos que amar en esa integridad según Lucas 10:27 que está escrito, 27, perdón, donde dice que lo tenemos que amar con el corazón, con los sentimientos, con el alma, las emociones, tu voluntad, con tus fuerzas, o sea, tu cuerpo, con lo que haces, donde te mueves, todo lo que tú eres en lo físico. O sea, eso incluye comida, lo que ves y lo que tocas. E igualmente, lo tienes que amar con tu mente, con tu intelecto, con tu inteligencia. Si tú amas al Señor de una manera voluntaria, y esas son las cosas que se obtienen en el amor. Cuando nosotros amamos a Dios, acuérdate, primera de Juan 4, es porque Él nos amó primero. Y entonces, ¿qué es lo que provee ese amor? ¿Qué es lo que provee el amor de Dios? El amor de Dios hacia nosotros nos provee la voluntad de amarlo a Él libremente, sin coerción. Nos provee también la capacidad de quitar el doble ánimo, porque Él nos acerta, Él nos abraza y nos dice: eres mi hijo, conmigo hay promesas, yo soy real. Y también nos da el poder para permanecer en la cruz, porque por el amor que Él nos da a nosotros nos enamoramos de Él y podemos ir entonces, ahora sí, como yo les comentaba en mi testimonio, sin dolor, o sea, sin un sacrificio que te duela a coerción, sino de una manera voluntaria y sobre todo sin ni siquiera esforzarse demasiado. Vas a hacer la voluntad de Dios. Él te da el poder. Recuerda segunda de Pedro 1, 2 y 4, donde Él te da a través de Jesucristo unas promesas divinas para poder llegar a tener el carácter divino.
O sea que es a través del amor de Dios mostrado en Jesucristo. Cuando tú lo crees, cuando tú crees que Él murió en la cruz por ti, cuando tú crees que cada momento de ese camino al Gólgota Él estaba pensando en ti así como pensó en mí, y que gracias a su muerte tú tienes un reset, un reinicio. Tú tienes la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva y estás delante de Dios para poder encontrarte con Él. Ya no hay tapujos, ya no hay caminos intermedios, ya no hay otro intermediario, no hay una vela, no hay un santo, no hay un camino de piedras, no, sino que estás derecho de frente a Él, porque Jesucristo es el camino hacia el Padre. Entonces, tú lo amas tanto que te es fácil ir a la cruz, te es fácil dejar de mentir, te es fácil dejar el adulterio, te es fácil dejar de hacer fraude, te es fácil dejar el chisme, te es fácil dejar de hablar y de juzgar a las demás personas, te es fácil ser generoso y olvidarte del egoísmo, y te es fácil amar al que te odia, amar al que te persigue. Eso es vivir el amor de Dios. Eso es lo que nos provee el amor de Dios. Entonces, esta es una historia de amor, mi amado. Esto es vivir locos por Cristo. Yo le digo en mis oraciones al Señor: Señor, tú eres mi cordura, porque sin Él estaba loca, pero con Él tengo la cordura real, la cordura que para los del mundo dicen que es locura, pero para nosotros los que estamos en Él es verdadera vida. Yo te invito en esta reflexión para continuar la próxima semana con nuestros siguientes capítulos de nuestro magnífico Señor. Yo te invito a que reflexiones realmente cómo está tu vida. ¿Te llamas cristiano? Perdón y con todo respeto, ¿te llamas cristiano de nombre o realmente Cristo vive en ti y se refleja en tus actos? Esa es una pregunta muy profunda. Con eso te quiero dejar. Te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Y amo esta oportunidad y le doy gracias a Dios porque sé que Dios está haciendo la obra en ti. Yo espero verte pronto y Dios te bendiga. Gracias por tu atención.